Oye, país, buenas noches, buenas noches. Soy el país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Me sobrecoge el alma de manera seria, grave, muy triste la noticia del fallecimiento de Mario Emilio Guerrero, periodista de los que nos desarrollamos juntos en la época del periodismo, el cronista deportivo. Yo seguí el curso de la noticia política, del tema social, del tema cotidiano. Mario Emilio trabajó junto conmigo, trabajamos juntos, lo conozco de siempre, pero trabajamos juntos en Última Hora, cuando yo fui subdirector de Última Hora y después bajo la dirección del periódico Última Hora por 3 décadas, 15 años como director, casi 15 años. Mario Emilio, una persona talentosa, educado, buen profesional, una persona agradable, una de esas personas que siempre tenía el alma alegre, siempre tenía una sonrisa, tenía un chiste siempre a flor de piel, un gran compañero de trabajo. Creo que la crónica deportiva no, que el periodismo no, que el país ha perdido un brillante profesional, un talentoso hombre de esta sociedad. Qué pena. Me conturba mucho esta noticia. Mario Emilio Guerrero. La última vez le vi el fin de semana pasado en una entrevista en CDN Deportes. Entrevistaba y estoy preguntando a quién es que entrevistaba, que yo decía, ¿qué hace Mario Emilio entrevistando a una persona que no tenía que ver tanto con el deporte? ¿Quién es? Si no recuerdo ahora. Y lo recordaba siempre. Mario Emilio está lleno de canas por completo, igual que yo ya. Somos más viejitos. Qué pena. Paz descanse. Mario Emilio Guerrero, buen compañero, brillante profesional, un hombre del país. Ay, Dios. El caso Medusa, en el que el principal implicado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez, es el tema noticioso o uno de los dos temas noticiosos principales del momento. 41 encartados, 9 que estaban ya con medida de coerción, 41 nuevos encartados, 20 empresas, 22 empresas, 3,000 y pico de páginas de pruebas y de instrumentación del expediente, 88,000 hojas decían que hubo que imprimir para distribuir entre las partes. Este es un caso que va para largo. Un caso en el que se han involucrado funcionarios o exfuncionarios, empresarios, otras personas profesionales. Es un caso muy complejo realmente. Un caso muy complejo, porque es un tema muy amplio donde se habla de un tema específico. La gente lo ha redireccionado directamente al tema de la construcción de la cárcel de La Victoria, pero según uno va viendo lo que ha estado saliendo sobre el expediente, que no se conoce en su totalidad aún, es un caso que tiene muchas otras aristas de alegados actos de corrupción o ilegales o ilegítimos ocurridos durante la administración de Jean Alain Rodríguez, y por eso hay varias de las personas de su equipo de trabajo relacionados en este expediente. El morbo está haciendo de las suyas en las redes sociales y hay que ver
hay que ver porque en este tipo de casos y situaciones se dicen tantas cosas y después uno tiene que buscar la manera de desbrozar la paja del trigo y de ver las cosas en una justa perspectiva. El Ministerio Público, el PECA, como es lógico, dice que este es uno de los casos más grandes que ha tenido el tema corrupción en República Dominicana y que tienen un sólido expediente. Los abogados de la defensa hasta ahora, los de Jean Alain Rodríguez, que son los que han salido desde hace un tiempo en favor de su cliente, de su defendido, dicen que todo es un montaje, que no hay forma de poder probar lo que se dice que se cometió y todo esto. Y por eso digo, esto apura a ser un caso de mucha complejidad, porque en el medio de este caso hay las malquerencias sabidas por todo lo que fue en la ejecutoria de Jean Alain Rodríguez, blanco de muchas críticas y de muchas situaciones. La más relevante fue aquel desafortunado incidente con la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, en el escenario del Consejo Nacional de la Magistratura para decidir sobre la suerte de jueces del alto tribunal. Todos lo recuerdan, no hay necesidad de llover sobre mojado, y eso dejó un mal sabor y una peor imagen de la que mucha gente tenía sobre Jean Alain Rodríguez y la sociedad civil, pero muchas partes de la sociedad, incluyendo importantes comunicadores y medios, pusieron su foco sobre Jean Alain Rodríguez y ese episodio. Y después resulta que doña Miriam Germán pasa a ser la Procuradora General de la República por decisión del presidente Luis Abinader al momento de juramentarse el 16 de agosto del 2020. Entonces, toda esta imagen de Jean Alain Rodríguez lo convierte a la vista de mucha gente en una persona indeseable, en una persona que debe pagar culpas. Entonces esto muchas veces desvía la atención de situaciones que pueden conformar una realidad sobre el manejo de fondos públicos o de actuaciones oficiales hacia la parte de lo que podía ser una forma de retaliación. Y yo creo que una cosa no va ligada con la otra, pero no hay forma de evitar que cada vez que la gente habla, en los medios ni se diga, en algunos medios principalmente, ni se diga y en boca de algunos comunicadores, pero no hay forma de evitar que cuando se menciona el caso de las acusaciones que se hacen contra Jean Alain Rodríguez y su equipo, no se vuelva a lo que ocurrió en aquel desafortunado episodio del Consejo Nacional de la Magistratura. Esto será así. ¿Cómo desbrozar? Vuelvo y digo, la paja del trigo, muy difícil. Pero en los tribunales, si bien hay una acusación del organismo encargado de persecución de la corrupción del aparato represivo judicial, que en este caso se llama PECA, no es menos cierto que del otro lado hay abogados experimentados que tienen también sus argumentaciones sobre esta situación, lo que prevé, por eso digo, un interesante e importante debate sobre temas jurídicos, sobre temas nacionales y, ¿por qué no?, sobre temas incluso de la propia política partidaria del país. Porque este proceso va a trasvasar, y por mucho, el proceso electoral que está en camino para el 2024. Lo va a trasvasar, le va a pasar por encima, va a seguir, y a lo mejor llegamos al proceso del 2028 y todavía estamos dando vueltas con la definición
la parte final, concluyente, decisoria final de este proceso del tema de Jean Alain Rodríguez y el caso que se llama Medusa. Yo lo que les invito a ustedes que me están viendo es a tomar las cosas con pinzas y tratar, complicado por la condición humana y muchas veces, tratar de evitar que uno se contamine con ese morbo que en las redes sociales y en muchos medios, en muchos mentideros, lleva la voz cantante, que uno trate de alejarse lo que pueda de ese morbo para poder conformarse una idea clara y decisiva, definitiva, acabada, de lo que es este proceso, de lo que es el tema corrupción y de lo que es el tema funcionariato en el país. Es complicado y es difícil, yo lo sé, pero es preciso que lo hagamos si queremos realmente tener un juicio de valor fuera de todo lo que significa estar envuelto ya en condicionamientos sobre la verdad, las medias verdades, las mentiras, las medias mentiras, la percepción y el morbo. Ese es mi consejo. El otro tema que está en alta discusión es la ley de extensión de dominio. Miren, esta es una ley de factura norteamericana, factura de los Estados Unidos de América, que han tratado de promoverla, de imponerla, de hacerla aprobar en los países de América Latina, en la visión que tienen los Estados Unidos sobre que en América Latina todos somos corruptos, que la corrupción prima por delante de la honestidad y de la seriedad. Y hemos dado lugar a eso en América Latina, no cabe dudas. Pero hay corrupción en Europa y hay corrupción en Estados Unidos y hay corrupción en Canadá y hay corrupción en China. En China los fusilan, en los Estados Unidos los encarcelan. En América Latina hay mucha impunidad porque hay muchas complicidades. De todo pasa. Pero los Estados Unidos, en su enfoque hacia América Latina, han impuesto y han impulsado esta ley. Recuerden ustedes aquella iniciativa que también a través de la OEA o de Naciones Unidas consiguieron y se impuso en Panamá, que era la creación de una suerte de fiscalía paralela a las fiscalías oficiales que existen en los estados institucionales de los países para que persiguiera la corrupción. Y los Estados Unidos la alentaron y mediante eso se arrestaron funcionarios, presidentes y de todo esto. Eso como que fue dejado de un lado, porque lógicamente una función irregular en paralelo de lo que son las funciones públicas en cualquier país. La ley de extensión de dominio, en su concepción, podríamos decir que tiene un buen propósito. Si nos ponemos a verlo, enfrentar la corrupción, establecer mecanismos para que el Estado, para que la autoridad, para que la sociedad pueda identificar corrupción y pueda ejercer presión sobre la corrupción decomisando bienes que hayan sido considerados ilegítimos. Ahora, como los Estados Unidos quiere aparentar que no es una injerencia, sino se fue a través de Naciones Unidas y consiguió que Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, tomara esta iniciativa y la propusiera a los países. 5 países de América Latina la han adoptado cada uno dentro de su esquema judicial. En República Dominicana se hizo lo propio. Se cogió la ley, eso llegó aquí en el 2013, esto no es una ley de este gobierno, ni del gobierno pasado, llegó en el 2013 a República Dominicana. Y se le ha dado vuelta, y se le ha dado vuelta, y se esconde, y se guarda, y se deja en una gaveta, porque todos se dan golpe en el pecho diciendo, sí, tenemos una ley, necesitamos una ley contra la corrupción, pero nadie la quiere. La están aprobando y la están más por
por la apariencia y por la complacencia a los Estados Unidos que otra cosa. Habrá algunos que creerán que sí es así. Pero ahí le introdujeron una serie de conceptos a la dominicana y a decir de la generalidad de los juristas de República Dominicana, constitucionalistas de República Dominicana, esa ley adolece de vicios constitucionales que la van a hacer inoperante. Entonces usted ve a los senadores y diputados, sí, que la aprueben, porque nadie quiere decir que le digan, ah, no, tú no la aprobaste porque tú eres corrupto, y te etiqueten por esa razón. Pues son los primeros que no quieren. Los empresarios por debajo, no lo han dicho públicamente, han dicho que sí, que hay que aprobar una ley para enfrentar la corrupción, pero por debajo torpedean eso porque tienen temores también de que en una aplicación, como una espada de Damocles que se mantenga ahí esa ley, le pudieran aplicar esto de la retroactividad de sus fortunas o de fortunas. Pero lo propio hacen los políticos. No quieren que los etiqueten y entonces le dan de lado. Los abogados constitucionalistas han advertido de la peligrosidad de establecer mecanismos que violenten la Constitución y que quieran aplicarlos. A la primera persona, como me decía un constitucionalista muy avesado de este país, a la primera persona que le metan esta ley, va a ir al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional tendrá una de dos decisiones. O se pliega a no contradecir a los Estados Unidos y menos a la sociedad, o toma su decisión y aplica la Constitución. Así las cosas, señores. Así las cosas. Esta ley está ahí, la van a pasar, la van a aprobar, es una decisión política que se vendió primero como una forma de enfrentar a los jefes del narcotráfico que eran arrestados en la República Dominicana, que no hacían mucho por evitar la extradición a los Estados Unidos, negociar en los Estados Unidos su encarcelamiento, sus penas, volver a República Dominicana y recuperar sus bienes, por una razón sencilla. Para que sea posible que una persona, que un dominicano sea extraditado por la comisión de delitos que le reclama otra sociedad, en este caso los Estados Unidos, vamos a ponerlo directo, tiene que ser descargado de toda culpabilidad y de todo expediente en República Dominicana. No puede tener una causa abierta por haberse comido una luz roja, porque mientras persista en los estamentos judiciales de República Dominicana alguna infracción de tipo penal, esa persona no puede ser extraditado porque tiene primero que ser juzgado por eso en República Dominicana y cumplir sentencias si lo hayan culpable. Entonces, el acuerdo es, usted le quita todo lo que tienen aquí, no tienen ningún expediente abierto en República Dominicana. Se van a los Estados Unidos, allá negocian, si le tocan 50 años, le ponen 10 y salen 5 en la mitad, le quitan una parte de su dinero, porque ellos reclaman una parte de su dinero que se supone que ha sido en perjuicio de la sociedad por las drogas que han entrado, cumple su pena y lo deportan a República Dominicana tan pronto cumple la pena. Cuando vienen a República Dominicana, simplemente van ante un juez y le dicen que me devuelvan todo lo que me quitaron, lo que está bajo custodia oficial, porque eso no procede, porque la Constitución dice que una persona no puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Y si esa persona ya fue juzgado por ese delito en los Estados Unidos, aplica inmediatamente en la misma forma y tiene, como no tiene ningún delito, que devolverle sus bienes. Entonces, la ley de extensión de dominio, como es una ley que ataca a los bienes, no a la persona, entonces se presume que se puede incautar esa parte de lo que son los bienes, y como el golpe mayor que hay contra la corrupción y contra el narcotráfico, por poner 2 ejemplos, es los bienes que se han habido de ellos,
cuando te golpean esos bienes, te están haciendo, lógicamente, un hueco, te están dando un duro golpe. Entonces se pintó, como realmente también procede, que esa ley tenía una acción directa para enfrentar este tema del narcotráfico, que la gente se espantaba, bueno, se van allá, cumplen 4 o 5 años, ahí están los casos, muchísimos casos, cumplen 4, 5 años, 6 años, vuelven a República Dominicana y hay que devolver todos sus bienes, viven o como ricos con las fortunas que tenían, o simplemente vuelven a sus andanzas. Pero no le pueden incautar nada, apartamentos, fincas, vehículos, cuentas bancarias, de todo, hay que devolvérselo legalmente. Muchas de esas cosas se las roban. Entre las mismas autoridades que manejan eso, se las roban apartamentos, vehículos, fincas, de eso todo ha pasado. Pero la ley es la ley. Entonces se vendió como esto. Y con esta ola de los últimos años de la lucha contra la corrupción, no los últimos 2 años en República Dominicana, los últimos años en América Latina, de la lucha contra la corrupción, de los cuales Estados Unidos son los principales denunciantes, como pasó con el caso de Brecht o con el caso de Embrear, con los Supertucanos, que fueron los Estados Unidos que denunciaron que hubo sobornos y tales en América Latina, y le endilgó a cada país su culpa de los sobornos recibidos. Por ejemplo, en el caso de Brecht fueron 12 países. Entonces, vienen estas leyes para tratar de hacer. Entonces, aquí en Dominicana la acomodan a las circunstancias, tiempos y coyunturas. Entonces, ahí está la discusión en este momento. ¿Qué va a pasar con esa ley? La van a aprobar. ¿Qué va a pasar con esa ley? Van a complacer a los Estados Unidos en una acción política más que judicial. ¿Qué va a pasar con esta ley? Y lo dicen los expertos, que a quien se la apliquen va para el Tribunal Constitucional. Y si el Tribunal Constitucional la tumba la ley por inconstitucional, entonces el Poder Ejecutivo y el Congreso dirán, bueno, nosotros la aprobamos. Ahora, si los otros no la tumbaron, entonces la culpa es de los otros. Y como se dice, se limpian y quedan bien con Dios y con el diablo. Así de sencillo, señores. Así de sencillo. El tema de las parturientas haitianas fue un tema tratado por el Listín Diario en su editorial de la fecha. Miguel Franjul, en su voz, nos narra sus apreciaciones sobre este tema. Se titula El negocio de las parturientas. No tiene desperdicio y por eso lo comparto con ustedes a continuación. Un grave delito contra los derechos humanos es el de la trata de personas, y en él incurren sistemáticamente una camarilla de negociantes haitianos llamados poteas. Su fuente más fluida de negocios son las mujeres embarazadas, a las que cobran entre 12,000 y 15,000 pesos para ingresarlas ilegalmente al país, más otra tajada para que las acepten en las maternidades. Los poteas también son especialistas en otros tráficos ilícitos a través de la frontera. Solo en el 2021, el gobierno dominicano admitió que había gastado 10,000 millones de pesos en asistencia a las parturientas haitianas, sin incluir los gastos médicos ni las cesáreas para ellas gratuitas. Para que este lucrativo y perverso negocio se mantenga activo, se necesita complicidad interna. No es verdad que un llamado poteas por sí solo tenga tanta astucia y magia para que en tan solo un año 24,374 haitianas pudieran entrar sin papeles al país y adicionalmente parir de gratis en los hospitales públicos. Esta es una situación abusiva, pues el Estado está sometido a una sangría financiera para la gratuidad a las parturientas haitianas indocumentadas, mientras las embarazadas dominicanas, pobres o de escasos recursos, tienen que botar el forro reuniendo dinero
para poder dar a luz. Mientras las parturientas dominicanas sufren estas desatenciones, a las clientas de los poteas las favorecen con estas gratuidades. La comunidad internacional, a la que le gusta meter sus narices en nuestros asuntos internos, lo que aquí le permiten gobiernos sumisos, nunca se ha propuesto edificar maternidades en Haití para romper de cuajo con este negocio que casi roza los linderos de la lesa humanidad. El Ministerio de Salud Pública notificó este martes 967 nuevos contagios, 93 más que los 874 registrados en la víspera y ninguna defunción por esa causa. El total de muertos por COVID-19 en el país se mantiene en 4.383, el 23.84% de los cuales era hipertenso y el 15.45% diabético. El Ministerio Público Dominicano presentó una acusación formal contra el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en prisión desde hace un año por su presunta implicación en un entramado de corrupción que supuestamente se produjo mientras él dirigía ese organismo. En el expediente de la llamada Operación Medusa figuran 41 personas y 22 empresas e incluye a más de 400 testigos, dijo a la prensa el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, el procurador Wilson Camacho. De acuerdo con el dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Ramón Alburquerque, si el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, no quiere afectar a su amigo, el presidente Luis Abinader debe renunciar al cargo o ser cancelado por el mandatario. La aseveración de Alburquerque surge a raíz de la aparición del nombre de Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo del funcionario, en la acusación formal que presentó el Ministerio Público por el presunto entramado de corrupción que dirigió el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Como parte del proyecto Dominicana Conectada, un total de 41 nuevos puntos de acceso gratis a Internet Wi-Fi serían instalados en parques, escuelas, hospitales y otros puntos de espacios públicos de República Dominicana, anunció el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel. Esta iniciativa está enmarcada en el proyecto Dominicana Conectada, que consiste en el despliegue de puntos Wi-Fi en espacios públicos de alta demanda poblacional y distribuidos por toda la geografía nacional, habilitando así la posibilidad a los dominicanos de acceso a Internet inalámbrico gratuito, dijo el organismo. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La economía, como cada semana, analizada por un experto como Carlos Cuello, no tiene desperdicios. Uno de los temas centrales de esta semana es el efecto que podría tener la decisión tomada la semana pasada por la Junta Monetaria, anunciada por el Banco Central, sobre un nuevo aumento, un nuevo incremento en la tasa de política monetaria. ¿Cómo incide esto en la economía? ¿Cómo incide esto en el tema de la inflación?
¿cómo incide esto en el tema del crecimiento proyectado para el 2022? ¿Cómo incide esto en el plan, el programa de recuperación de la economía post-pandemia y en medio de la guerra? La respuesta la tiene don Carlos Cuello. Buenas noches. Buenas noches, don Rudy. Efectivamente, terminamos el primer semestre del año. El regalo que nos trajo la Junta Monetaria fue el incremento de tasas de 6.50 pasó a 7.25, 75 puntos porcentuales, ¿no? Y es de los niveles más altos en los últimos tiempos, creo que 2008, por ahí más o menos. Cuando la crisis... Exacto, de 2008, la crisis global, ¿no? Sí. En este caso, se está produciendo el alza de tasas simultáneamente con otros países, en el contexto de la economía... Estados Unidos principalmente. Sí, sobre todo en el caso de nuestro Estados Unidos, pero si se revisan otros países en la región, Costa Rica, Chile, Perú, todos están por encima de nosotros. El problema, bueno, es el mismo, el móvil, lo destaca el comunicado de la Junta Monetaria, controlar o por lo menos frenar los niveles de alza de precios, la inflación. Algo difícil de lograr por la vía de lo que son instrumentos de política monetaria, porque como ya hemos resaltado otras veces en este programa, las alzas de precios obedecen a situaciones coyunturales como el problema de la guerra de Rusia y Ucrania, la incertidumbre que se apodera en este momento de los mercados. Y el efecto post-pandemia. Exacto. Que no lo hemos superado. La misma recuperación de la economía como consecuencia de la pandemia, el desfase entre oferta y demanda, todo esto se conjuga, ¿no?, para crear incertidumbre en los mercados que se reflejan con alza en los niveles de precios. Que estamos viendo, Carlos, que vi en algún sitio que de alguna forma que no se tiene una explicación completa todavía, pero porque hay muchas cosas coyunturales, como tú dices, los commodities sufrieron un descenso en los niveles de precios ya en la última semana. Claro, pero todavía la pandemia no se ha ido. No. Todavía. No. Uno habla de pospandemia, pero de la crisis pospandemia, pues la pandemia la tenemos todavía. Ya nosotros hemos vuelto a registrar más de 1.000 contagios. Claro. Naturalmente, por lo visto, ¿no?, menos letales. Sí. Eso las estadísticas lo confirman, que es menos letales, mucha gente vacunada también, que por lo visto la vacuna ha surtido, sin lugar a dudas, que fue lo que permitió frenarlo, ¿no? Y devolver la confianza, que es otra parte, ¿no? Pero lo cierto es que este semestre ha sido muy accidentado. Sí. Ha sido un semestre accidentado. En principio se pensó que las cosas, luego de cerrar un año como el 2021, con una recuperación plena, en el caso de la economía dominicana, ¿no? Después de un desastre del 2020. Exacto, pero arrancamos con muy buenas expectativas. Y entonces veíamos el 22 como un año de recuperación casi definitiva. Claro, de no haber sido por este problema de la guerra, ¿no? El impacto en los precios se veía venir, ¿no? Pero la misma recuperación. Sí. Eso se veía venir, el impacto en los precios, ¿no? Y yo te diría, las políticas, la estrategia en materia de política monetaria también se veían venir, porque luego de una expansión de los agregados monetarios, una política monetaria expansiva para apoyar, primero contrarrestar los efectos de la recesión y después apoyar la recuperación, era de esperarse que la inflación iba a resurgir. Lo que pasa es que en este caso la inflación tiene dos elementos, como tú decías ahorita, ¿no? La recuperación misma y la salsa derivada de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Pero de todos modos cerramos el semestre todavía no tenemos el resultado preliminar del Banco Central, pero parece que vamos a mantener el crecimiento, según lo proyectado, entre un 5 y un 6%, quizás más cerca del 5 que del 6, ¿no? La inflación no se ha podido controlar, en el mes pasado fue de 0.49 y la de ahora, cuando se conozca la de este mes, probablemente vamos a seguir con una inflación entre un 9 y un 10% interanual. Sí. Que no es el caso de República Dominicana el único, también Estados Unidos está registrando su nivel de inflación más alto y Europa. Por eso también está subiendo la tasa de interés. Claro. Entre otras cosas. Claro, en el tipo de cambio se ha logrado, el país se ha logrado una apreciación alrededor de un 5% de la moneda. Sí. Pocas veces visto en lo que va de este siglo, ¿no? Y el Banco Central sigue acumulando reservas internacionales por más de 14.000 millones de pesos. Ha habido un repunte de las exportaciones, ha habido un buen comportamiento en lo que son los movimientos comerciales, zona franca,
Y bueno, y vamos a comentar más adelante lo que el turismo, por ejemplo, que ya se tiene cifras, ya el ministerio ofreció cifras de Cifras comportamiento oficiales, del claro. turismo, y evidentemente que ahí se ha mantenido un dinamismo que no se ha detenido de pospandemia, ¿no? Entonces, yo te diría, la economía dominicana ha tenido su fortaleza, pero no ha quedado blindada contra lo que son, digamos, los elementos propios del entorno internacional. Así mismo es. Sí, bueno, pero sin embargo, tú mencionas una palabra que quizás es la clave, incertidumbre, porque no hay certeza de hacia dónde vamos. Por ejemplo, decimos, en el 2020 estábamos en medio de una crisis que no sabíamos dónde iba a llegar. En el 2021 ya veíamos avanzar hacia esa recuperación. En el 2022 nos acentuamos en esa recuperación, pero recibimos golpes frecuentes y nos genera esas expectativas que no sabemos a dónde vamos a llegar. Esa yo creo que es en cuanto a la parte de la inversión y el desarrollo, por ejemplo, comercial cotidiano, rutinario. Quizás ese es uno de los factores que más inciden, Carlos. Fíjate que nosotros proyectamos petróleo a 62, 50. Ilusos. Bueno, pues eso es lo que uno... Y la media está por encima de los 110 dólares. Claro, el doble, casi el doble. Casi el doble. Casi el doble. O sea... y lo que significa cada dólar que sube, lo que significa para esta economía. Claro. Suponte tú el doble. Claro, claro. Bueno, sí, el reporte del primer trimestre de la factura petrolera está duplicada. Claro. Y por lo visto el año seguirá con esa misma tendencia. Con ¿no? proyecciones de algunos sectores y economistas y algunas plataformas que hablan de que la media podría situarse de aquí a final de año en los 130 y por encima de ahí. Ahora estamos en verano en Europa. Sí, claro. Con la entrada del invierno. Sí, es lo que te digo. Todavía no creo que de aquí a que comience el invierno sea tiempo suficiente como para que el mercado pueda reorganizarse, prescindiendo de lo que es el abastecimiento que tiene Europa mediante oleoducto, Sí. de ahí mismo, de Rusia. Sí, eso no es lo que dicen los indicativos. Es así. No. Es así. ¿no? Es así. De todos modos, yo creo que hemos pasado este primer semestre con buenas notas y nos merecemos llegar, ya estamos en el segundo semestre, ¿no? Bueno, con buenas notas, pero con incertidumbre. No. Yo creo que la gran preocupación es la incertidumbre. Por lo menos hemos ido votando el miedo, porque después de un evento como el que hemos superado... Después del 2020 cualquier cosa es un juego de niños. Por eso te digo, que la gente vota el miedo implica que se va a reinsertar en la labor, en su trabajo, que va a viajar. O sea, todo eso Que requiere de que se vote el miedo. Comienza así a recomponer su vida regular, cotidiana. También la vida afectiva, familiar, porque hay este tipo de estos procesos le dan a uno golpes que le cuesta recuperarse, como la pérdida de seres queridos. Claro, así es. Pero mira, un elemento que ha sido por lo menos satisfactorio dentro de esta situación es el empuje del turismo. Y ahora las revelaciones que hace el ministro de Turismo, David Collado, del comportamiento de junio y lo une a todo lo que fue ese primer semestre, por así decirlo, o sea, por lo menos halagüeño. Así es, sí, fue la primera fuente de obtención de resultados para el semestre. Sí. Y el turismo, no podemos olvidarnos que es uno de los pilares de la economía dominicana. Tradicionalmente, la balanza comercial nuestra es deficitaria. O sea, importamos casi el doble con lo que exportamos. Claro. Con todo y que las exportaciones han estado repuntando también, ¿no? Pero la proporción sigue siendo casi 2-1 en materia de exportación e importación. Sí. Sin embargo, el turismo, que es parte de la balanza de los servicios, ¿no? Y es el puntal de esa balanza, ¿no? Resulta muy favorable para nosotros. Que no es solamente mar y playa, sino todo lo que implica ese conjunto de empleos, transporte, divisas, producción agrícola y producción de todo género, o sea, movilidad de personal. Es un conjunto de cosas. Pero en términos de generación de divisas, la segunda fuente de generación de divisas, claro. Fue desplazado coyunturalmente por las remesas. Sí, pues fue una coyuntura que está buscando ya su nivel real. Exacto. De todos modos siguen siendo, se quedaron bien altas. No, importante, claro que sí. Que el turismo podríamos estar recibiendo este año. Bueno,
Para el mes de junio, el país recibió 644.861, casi 645.000 turistas, ¿no? O visitantes no residentes, turistas en definitiva, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso equivale a unos 739 millones de dólares para ese mes. Y en lo que va del año, enero-junio, primer semestre, 3.5 millones de visitantes no residentes. Sí. O sea, según las proyecciones del Ministerio de Turismo, son de que podríamos estar recibiendo 7 millones de turistas, cifra histórica. Sí. Nos hemos pasado entre 6, lo más que hemos llegado es a 6 millones, sí, ¿no? Y esa es la proyección. Con aquella proyección que había, desgraciadamente, de 10 millones. 10 millones, y para el esta 2022. Para el 2022. Sí, exacto. No se pudo cumplir por la pandemia principalmente y otros factores por la pandemia principalmente. Sí, porque fíjate, pese a que ha estado creciendo el turismo, no podemos dejar a un lado que el país ha dejado de recibir aproximadamente 200.000 turistas de Rusia y Ucrania. Claro, claro. Y no solamente y la misma guerra en el entorno también, no solamente de esos nacionales, sino en el entorno. La gente dice, bueno, no estamos en estado de guerra aquí en esta zona. Correcto. O sea, tiene sus reservas. Correcto. En adición a los 200.000 que se pueden cuantificar, ¿no? Está el mensaje que manda, ¿no? Claro, a lo que son decisiones de consumo, de posponer lo que no sea imprescindible en todo el mundo, ¿no? Entonces, la proyección, como te digo, es de 7 millones. La ocupación está en un 71%, que es bueno. Es bueno. Ya debería ser un 80%, que es un buen porcentaje, pero con un 71% pero de ya ocupación. En junio un 71% es bueno, porque acuérdate que la temporada alta, lo que se llama temporada alta, para la región del Caribe, específicamente para la República Dominicana, es del 15 de diciembre al 30 de abril, que es la época de gran frío invierno, en Europa, en Estados Unidos y en Canadá. Sí. Entonces, es la época, lo que se llama la temporada alta, está ahí. Entonces, no estamos en la temporada alta, pero estamos en una temporada media y es importante, el 71% es bueno. Muy bueno para la temporada, porque ahora mismo Europa tiene un verano más caliente que de nosotros, claro, ¿no? Claro. Y Estados Unidos también, que ahora puede darse el lujo de utilizar sus playas, ¿no? Entonces, esa es la proyección, un 71, y hay un dato muy importante, es que la permanencia es aproximadamente 10 días. Lo que significa que el turista que viene a permanecer. Por lo menos una semana, 10 días, sí. Exacto. Tú destacabas ahorita que el turismo hay que medirlo no en función solamente de lo que es el movimiento de pasajeros. Sí. Hay estudios de que tiene una incidencia en aproximadamente el 20% del Producto Interno Bruto. Claro. Por ejemplo, por todo lo que tiene en su entorno, para hacerlo posible. Exacto. Un estudio del Ministerio dice que a mayo hay empleo directo en el turismo por 174.6 mil millones, o sea, casi 175.000 empleo directo. Sí, con una recuperación a mayo de 50.000 empleos de lo que sabían. Exacto, eso significa un 17% más de empleo. Claro. Y de esos empleos directos formales, tú puedes proyectar, creo que son 2 puntos y tanto, por cada uno. Informales. Sí. O sea que el turismo como tal yo creo que ya se puede considerar como un sector en plena recuperación después de la post-pandemia. Sí, con todo y los momentos que le llegan a veces, pero avanzado. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un entorno cargado de incertidumbre. Así es. Porque lo que no podemos cruzarnos de brazos. El déficit fiscal en el primer semestre. Siempre se ubica lo que es el déficit fiscal o la ejecución presupuestaria en el primer semestre, pensando en lo que plantea la propia ley de presupuesto de hacer las reevaluaciones y hacer los reacomodos para la última parte. Lo dejaron el año pasado para el último trimestre, pero realmente es a partir del primer semestre del comportamiento cómo se proyecta hacer esas readecuaciones. Mira, el gobierno ha tenido buenos logros en materia de recaudaciones. Sí. Porque la inflación favorece por lo menos el volumen de las recaudaciones. Sí, porque cuando tú compras con inflación, lo que tú ibas a pagar en 100, ahora pagas 110 y los impuestos te lo van a aplicar sobre 110. Entonces, lo único que los subsidios se han comido ese incremento prácticamente. Claro. Ese ha sido, lamentablemente, ¿no? Cuando tenemos una recuperación, como dicen, el que está mal, cuando está suelto lo están buscando. Porque si no hubiese sido por las transferencias y los subsidios,
la verdad es que íbamos a tener estabilidad presupuestaria. Claro, claro. Y con un déficit para hacer por encima del presupuesto incluso. Sí. Pero sin embargo, fíjate que para este primer semestre, las cifras son al 21 de junio, ya prácticamente terminando, faltando una semana para el cierre, ¿no? Pero al 21 de junio estamos hablando de que el déficit apenas asciende a 8.000 millones de pesos. Muy moderado, ¿eh? Sí, es moderado. Para un primer semestre, ¿no? ¿Eso significa cuánto del PIB? Está proyectado un 3%, pero eso Sí. queda por debajo de... No, de esa es la proyección, pero 8.000 millones. Es más, te voy a decir, eso refleja un superávit primario. Sobre el déficit Que antes de los presupuestario. intereses. Sí, O sea, hay un superávit primario. sí. En términos de lo que, bueno, las recaudaciones, por ejemplo, los ingresos son 454.2 mil millones y el gasto es de 462.3 mil millones. O sea que se puede hablar de un déficit moderado. Moderado. Y si tú tomas... Manejable incluso. Si tú tomas, claro, por debajo del 3% proyectado, para el primer semestre, por supuesto, ¿no? El resultado primario, que sin los intereses, sería en todo caso favorable de 65.685 millones. O sea, esos 8.000 millones, si tú le quitas los 65.000 millones de intereses, es favorable. Por eso hay un superávit primario. Las fuentes financieras han contribuido a lo que son los ingresos del gobierno con 218.6 mil millones de dólares. Y ha habido aplicaciones por 45. O sea, hemos pagado neto. Por eso te queda un neto de 173, que es un neto deuda neta, incremento en la deuda. Así es. Que está dentro de lo que se proyectado. Del rango, sí. Sí, está dentro de lo proyectado, que fue un déficit de aproximadamente un 3%, ¿no? Pero hay un dato muy interesante aquí, y es que educación se le han asignado, se ha cumplido con 74.7 mil millones de pesos dentro de lo que estaba presupuestado, que educación es el que recibe la mayor proporción. Sí, el 4%. 4% el presupuesto. Para este año eran 190 y pico por ciento. Creo que eran, 180, 190, 190, ¿no? Sí. Pero los intereses, después de educación, la partida más alta es la de los intereses, con 73 mil millones de pesos. O sea, que están requiriendo alrededor del 20% de lo que son los ingresos tributarios, tal como estaba estimado, pero es una carga fuerte para el país y esta carga se sigue incrementando porque los subsidios, que en el caso específico de los combustibles, después que el gobierno decidió subsidiarlo, ya sobrepasan los 23 mil millones de pesos, claro. ¿no? Para este año se estima que en promedio anda por los sobre los 1.000 millones mensual, 1.500 millones más o menos, hablando de entre 9 y 10 mil millones, ¿no? Pero además hay transferencias, porque no solamente el petróleo. No. Estamos subsidiando la harina, estamos subsidiando la tarifa eléctrica parcialmente, ¿no? Y por ese concepto el gobierno tiene alrededor de un 11% de los gastos corrientes de transferencia, ¿no? ¿Cuánto era lo estimado en intereses para este año? Bueno, va dentro de lo estimado. Por ejemplo, yo te decía que para este primer semestre... Fueron 70 y pico mil. Ajá. O sea que es alrededor del 20% de las recaudaciones. Se vendrían siendo 130, 140 mil millones. Okay. O sea, es lo que está dentro del rango. Sí, es lo que está estimado, que es el 20% más o menos de los ingresos tributarios, ¿no? Pero lo cierto es que el gasto de capital es un 11% del gasto. Ya va subiendo mucho. El gobierno. Sí. O sea que el gasto de capital ha sido, como ya hemos comentado otras veces, el gran sacrificado, ¿no? Sí. De todos modos, el gobierno tiene financieramente, digamos, una situación que podríamos considerar manejable. La presión mayor que tiene es por el lado de la transferencia, subsidios, para evitar ahí ese puede ser el cuello de botella. Ese es el gran dilema. Entonces, con esta situación de los subsidios que tiene el gobierno, la salsa de tasa y la ralentización de la economía
parecería que las expectativas, como te decía inicialmente, de crecimiento para este segundo semestre no son Están halagüeñas. No son las mejores, es No. correcto. Porque además de eso hay que pensar en el subsidio eléctrico. Estamos en medio del subsidio eléctrico, en medio del el aumento de la tarifa y va a haber un subsidio. Ahora, hay otro programado para septiembre que también, como van las cosas, puede seguir el mismo camino y un tercero todavía en lo que resta del año en diciembre. No, y que las alzas de tasa en Estados Unidos tienen un impacto de encarecimiento de la deuda. Claro. Y la deuda local también. No, claro. No Es solamente una teoría ya- de dominó. Es verdad que hay una parte que ya está emitida y que tiene a tasa fija, lo que quieras. Pero si tú vas a colocar ahora mismo Vas a título, tener tú no puedes colocar título ahora en el mercado por debajo de la tasa de política monetaria. Imposible. Y ese efecto va de alguna manera va a frenar lo que son los niveles de demanda de la economía. Indefectiblemente. Eso es así. Bueno, Carlos, yo creo que un primer semestre del año, dentro de esas tensiones y esas coyunturas y esas expectativas de que tú hablas, dentro de la incertidumbre, pero lo hemos llevado. Pero pasamos, usted recuerda en la universidad que para llegar al segundo semestre había que pasar el primer semestre. El primer semestre, claro que sí. No solamente eso, pasarlo con unas notas más o menos para que no te quemes en el otro. Así es. Porque la compensación es más complicada. Así es. Cierto. Gracias, don Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este resumen, en este comentario, en este análisis sobre la situación de la economía aquí en República Dominicana y en el mundo, su impacto en el diario a diario en nuestro país. Gracias, don Carlos. Nos vemos la semana próxima. Gracias a usted y a los amables telespectadores. Gracias. Permítame la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Hace un año justamente fue asesinado el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Y se ha dicho, y se ha acusado, y se ha tornado, y se ha virado, pero el tema del asesinato, sus autores materiales e intelectuales, los materiales de un grupo de colombianos presos, pero se mete uno, se saca otro, de los autores intelectuales, ¿y qué se perseguía? ¿Qué estaba detrás de ese asesinato? En un limbo, todavía, un año después. Así como el tema del tiroteo en una comunidad de Illinois, al norte de Chicago, en el Día de la Independencia, son temas centrales de las internacionales que nos presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. Un tiroteo dejó al menos 6 muertos y 24 heridos durante un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en una ciudad al norte de Chicago, informaron las autoridades. Los 30 embajadores de los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, firmaron en Bruselas los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia, un paso clave para su pertenencia a la alianza. Si bien no serán miembros plenos hasta que concluya el proceso de ingreso, la firma tuvo lugar en presencia de los ministros de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, y de Suecia, Ann Linde, informó la organización.
Las autoridades militares británicas tratan de averiguar quién hackeó las cuentas de redes sociales del ejército el fin de semana pasado, inundándolas con videos de criptomonedas y publicaciones relacionadas con arte electrónico coleccionable. La investigación se inició después de que el contenido autorizado en la cuenta de YouTube del ejército fuera reemplazado por un video que promocionaba criptomonedas que incluía imágenes del multimillonario Elon Musk. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que su comité de emergencia se reunirá este viernes para analizar la situación de la pandemia del COVID-19 y actualizar sus recomendaciones encaminadas a superar esta emergencia sanitaria global. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Reitero mi tristeza y mi pesar por el fallecimiento del amigo Mario Emilio Guerrero. Paz a sus restos. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.